Palabra en el día de hoy viene del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y vamos a estar leyéndola desde el capítulo 37, del versículo 1 hasta el versículo 14. Ustedes pueden sacar sus Biblias, utilizar sus Biblias o seguir los versos en la pantalla que tenemos aquí en el santuario. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Esta es palabra de Dios. Los invito a orar, hermanos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por este nuevo año que estamos iniciando, Padre. Te damos infinitas gracias porque tú estás presente con nosotros en el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que ese mensaje sea claro, que llegue a nuestros corazones y que permita realmente una transformación. Danos vida, Padre, la necesitamos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, feliz año para todos. Tenemos un nuevo año. Y normalmente cuando arrancamos un nuevo año, hay algo humanamente que ocurre cuando nosotros arrancamos el 1 de enero. Cuando movemos ese calendario, como que humanamente decimos: qué rico que se fue este año anterior. Sobre todo cuando tuvimos un año difícil como este que acabamos de pasar. Qué rico que se fue el año 2020. Trajo también bendiciones de algún tipo, estoy seguro que también trajo bendiciones a cada uno de ustedes, de alguna manera.
pero en el fondo como que queremos hacer borrón y cuenta nueva. Es un momento en donde nosotros hacemos también un análisis quizás de nuestra vida. No sé si ustedes lo han hecho, pero normalmente lo hago. Trato de hacer un análisis y miro qué fue lo bueno, qué fue lo malo y en qué cosas yo puedo mejorar. ¿Cómo puedo hacer algo mejor? ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida para trabajarla en el año que se arranca? En Colombia nosotros decimos año nuevo, vida nueva. No sé en sus países si se utiliza la misma expresión. Año nuevo, vida nueva. Y colocamos metas, ¿no? Y colocamos metas. Si de pronto queremos nosotros bajar de peso, si queremos hacer más ejercicio, si queremos comer comida sana, si queremos estar más activo, quizás armando un tipo de negocio, si queremos mejorar nuestras finanzas, colocamos una serie de metas. Pero hermanos, en Covenant en español, tanto en inglés como en español, nosotros estamos arrancando hoy una nueva serie. Y esa nueva serie se llama Revivir, basada precisamente en el verso 14 que acabamos de leer del profeta Ezequiel. Porque nuestra esperanza, y hemos estado orando por esto, es que para este año 2021 tú incluyes una meta que es la más importante de tu vida. No solo porque va a tener repercusiones inmediatas, sino repercusiones eternas también. Porque estamos hablando de vida eterna también. Y esa meta que queremos que tú tengas es que estés más cerca del Señor, que vivas en su presencia durante todo este año 2021, que sepas que el Espíritu Santo, tú tienes acceso a ese Espíritu Santo para vivir de nuevo. Porque estamos llegando al final de este año donde quizás muchos de ustedes se sienten muertos en vida. Entonces es nuestra oración de que durante todo este año y todas las series que vamos a estar trabajando en Covenant, tú puedas revivirte y tener un avivamiento tal como Ani lo mencionaba anteriormente. Y es por eso que escogimos, después de orar con todos los pastores de la iglesia, escogimos este verso en particular, Ezequiel capítulo 37 versículo 14, porque te voy a dar vida. En los versículos que acabamos de escuchar, el profeta Ezequiel nos muestra realmente una visión dramática, súper triste, una visión realmente que yo creo que en las películas quizá la hemos visto, que después de una guerra hay una serie de cadáveres, pero esta es peor que esa incluso, porque está hablando que los cadáveres no tienen carne, no tienen tendones, son huesos completamente secos. En los dos versos que el profeta Ezequiel menciona, podemos ver varias cosas, tres cosas en particular. Primero, en que eran muchísimos. Él habla en los dos primeros versos que eran muchísimos huesos. Estaba hablando que prácticamente era, después lo leemos en los versos anteriores, para manejar a un ejército, era un ejército que estaban representados en esos huesos. Lo segundo es que estaban completamente secos. Cuando yo digo secos es que están blancos, que están realmente como cuando ustedes van quizás en un sitio, en un hiking durante mucho tiempo y ven unos huesos que permanecieron allí por mucho tiempo y el sol ya los volvió completamente blancos. Es decir, ha pasado bastante tiempo. Y la tercera cosa que Ezequiel nos muestra y nos cuenta es que no estaban enterrados. Ezequiel era un profeta y era un sacerdote. Él profetizó cuando el pueblo de Israel salió en exilio en Jerusalén y se fue a Babilonia. Él tenía 30 años cuando empezó a profetizar y profetizó por 22 años. Y durante los 22 años profetizó en Babilonia y le decía al pueblo de Israel: no continúen apartándose del Señor, porque habían pasado jueces, habían pasado reyes que hicieron lo que desagradaba al Señor, desobedecieron. Y les decía, mediante todos estos, si ustedes leen los capítulos anteriores, le está comentando constantemente al pueblo de Israel: esto es lo que les va a pasar, esto es lo que les va a pasar. Va a venir el juicio del Señor.
Ustedes están apartados del Señor, vuelvan a Él. Y a partir del capítulo 36 empieza a contarle al pueblo de Israel cómo Dios lo remide, cómo Dios le da vida nuevamente, particularmente en el capítulo 37 con esta visión. Para Ezequiel debió haber sido muy duro estar caminando de la mano del Señor en ese valle de huesos, porque el ser sacerdote, él no podía caminar cerca o tocar los muertos. Parte de la enseñanza en esa época era que básicamente la ley decía que si tú tocabas a una persona muerta, tú quedabas completamente no limpio. Básicamente no podías ejercer como sacerdote, no podías ir al templo porque tú habías tocado a una persona, a un cadáver. Luego yo me imagino el profeta Ezequiel caminando de cierta manera sin tocar ninguno de esos huesos. Dramática la escena, dramática. Y yo creo, hermanos, que esta visión es lo que hoy tenemos hoy en día en el mundo. Porque todavía hay hermanos que no conocen al Señor, que están muertos espiritualmente, que son huesos secos, que no tienen el espíritu y que no tienen ningún tipo de esperanza, absolutamente ninguna. ¿Quiénes eran estos huesos? El profeta Ezequiel en el verso 11 nos lo dice. Luego me dijo: hijo de hombre, esos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y es exactamente quizás como algunos de ustedes se sienten de nuevo, sin esperanza. Sin esperanza porque ha sido muy duro los años anteriores y particularmente el 2020. Y sin esperanza algunos porque no tienen ni siquiera el concepto de vida eterna. Porque quizás están tratando de buscar en el mundo cosas para poder sobrellevar día a día. Y quizás piensan que lo único que hay es esto, este mundo. Cuando en realidad no es así. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es una realidad. Va en contra de lo que nosotros quisiéramos. No era el plan de Dios. Era clarísimo que en el Edén estaba también el árbol de la vida. Y Él quiere que tú vivas también y tengas vida eterna. Él quiere que tú te puedas aceptar el Espíritu Santo, arrepentirte y por gracia tener vida eterna con Jesucristo y con la Trinidad. Es parte del deseo también de nuestro Padre. Luego, la visión es también no solamente para aquellos que quizás no lo conocen, sino también aquellos que lo conocen, que son cristianos, que sabemos que tenemos el Espíritu Santo, pero que nos sentimos muertos en vida por todas las dificultades que tenemos. Nosotros inmigrantes quizás tenemos bastantes problemas en todo este proceso de acoplarnos a un nuevo país. Quizás tú estás sufriendo por una enfermedad de la cual no ves luz de esperanza, de la cual te han dicho todos los doctores: no hay forma de que tú te cures. Quizás tengas problemas interpersonales con tu familia y te sientes agobiado y no ves esperanza. No sé cuál sea la dificultad que estás viviendo, pero te aseguro que aquí en estos versos los está aplicando. El profeta Ezequiel nos está hablando para las dos personas, tanto aquel que no conoce a Dios y se ha alejado de Él, como aquel que lo conoce pero desafortunadamente por todas las dificultades se siente sin vida, se siente muerto en vida. El mensaje de hoy son para los dos tipos de personas. Y el mensaje y la promesa de Él está en el verso 14. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Todas las familias nuevas en Covenant recibieron una cuchara de palo. Aquellas nuevas personas, la nueva familia que llegó, les vamos a entregar una cuchara de palo en donde está grabada revivir, el nombre de las series que vamos a tener, y particularmente este verso: vas a tener vida nuevamente. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Hay esperanza, recuérdalo, hay esperanza. Y en dos sentidos puedes recibir esa esperanza.
Primero, poder afrontar las dificultades que estás pasando. Poder afrontar esas dificultades. Porque cuando tú tienes esperanza de que algo incluso va a haber, incluso después de todo lo que yo esté sufriendo, vamos a tener vida eterna en donde no van a haber lágrimas. Cuando tú tienes esperanza que sobrepasa incluso la muerte, esa esperanza te ayuda a soportar. Es la gracia de Dios que te ayuda a soportar cualquier tipo de dificultad que estés viviendo. Esa es una de los sentidos importantes que nos da este verso y nos dice el Señor. Y el otro, por supuesto, es el de vida eterna, que también es importante saber que voy a estar viviendo por la eternidad. Esa también es la segunda beneficio que tienen, el saber que tenemos vida eterna, que tenemos vida y que nos va a dar vida nuevamente. Yo les traigo el verso también del apóstol Pablo. En su carta primera de Corintios capítulo 15 versículo 19, Pablo le decía a los corintios: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ojo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, solo para lo que estamos viviendo en este momento, estaríamos desdichados, porque no sabemos qué va a pasar después. Pablo le recuerda a los corintios: la esperanza que tienes es para esta vida y adicionalmente para que tú sepas que tienes vida eterna. Eso es lo que permitió a la iglesia primitiva, le permitió a la iglesia primitiva poder afrontar tantas dificultades. Pónganse a pensar en esa época, un imperio romano fuerte, en donde tenían que pagar unos impuestos terriblemente altos, en donde había muchas enfermedades, porque obviamente no había los adelantos que tenemos hoy en día. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados por ser cristianos en esa época, y a pesar de eso tenían esa esperanza que los ayudaba a seguir día a día, y estaban dispuestos a morir por Cristo, estaban dispuestos a seguir adelante y a ir a proclamar su palabra. Esa esperanza es la que les permitía vivir día a día, y es la misma esperanza que tú tienes hoy en día para que puedas afrontar tus circunstancias que estás pasando. Es la misma. La esperanza en Cristo no es para esta vida solamente, es también para el resto de nuestra vida, la vida eterna que vamos a tener en cuerpo y en alma, ya glorificados estando al Señor, con el Señor. Ahora, ¿cómo responde el profeta Ezequiel al pueblo de Israel? ¿Cuál es lo que le dice el Señor al profeta para que ellos puedan realmente entender cómo llegar a esa vida? Lo dice en dos instrucciones claramente, que las leímos. Las voy a volver a leer. La primera: tienes que escuchar la verdad, hermanos. Tienes que escuchar la verdad, que es la palabra de Dios. Tienes que escucharla. Y la segunda: tienes que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Tienes que creer que ese Espíritu Santo te da vida. Esas dos son las instrucciones que le dio Dios al profeta Ezequiel. Esas dos fueron las que les dio, y es las dos que yo te traigo a ti en este día, y que va a ser el proceso de nuestras series aquí en Covenant durante todo el año. La primera: que escuchen la palabra, que escuchen la verdad que está en las Escrituras. Esa es la más importante y la primera. Y lo vemos cómo se lo dijo el Señor al profeta. En el verso 34 le dijo: entonces me dijo, está hablando Dios al profeta Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Eso significa que nos tenemos que mantener escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces, en todas esas metas que tú te has colocado para el año 2021, que quede claro una de ellas: que yo voy a tener el hábito de estar leyendo la palabra de Dios día a día, alimentándome con ella, porque la palabra es vida, no solo de panes
se alimenta el hombre, le dijo el Dios, el Dios en el libro de Deuteronomio, sino de lo que sale en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Entonces, la primera es aliméntate diariamente. Incluye ese objetivo, ese hábito, inclúyelo. No coloques metas muy grandes. Esta es una de las cosas que estaba leyendo en The Power of the Habit, un libro en donde se estudia sobre cómo cambiar los hábitos. Parte del problema que tenemos, hermanos, con los hábitos es que nos colocamos metas muy grandes. O quizás las metas son difusas, no son claras. Colócate una meta de leer la palabra diariamente. Quizás no por mucho tiempo, pero empieza con algo. Usa algún tipo de devocional. Hay muchos devocionales disponibles en que puedes bajarlo en tu teléfono celular y puedes empezar a crear este hábito para alimentarte a ti mismo escuchando la palabra de Dios. Y los libros también cristianos que pueden complementarse. Lee también sobre cómo vivieron los cristianos, los primeros cristianos. ¿Cómo vivieron ellos? San Francisco de Asís, por ejemplo, Teresa de Ávila, San Agustín. Todos ellos están disponibles hoy en día también para que tú lo puedas leer y aprender de ellos. Cómo ellos vivieron sus vidas y se transformaron. Mantente continuamente escuchando la palabra del Señor. ¿Qué ocurrió cuando Ezequiel obedeció? Lo vemos en el versículo 7 y el versículo 8. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de pie, pero no tenían vida. Escuchamos la palabra de Dios, empezamos a tener de cierta manera, a armarnos como cuerpo, pero todavía no tenemos totalmente la vida. Y es el siguiente paso que nos dice, le dijo Dios al Jehová, al profeta Ezequiel, que está en el versículo 25 y 27. Lo rociaré con agua pura, en el versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Es exactamente lo que nosotros tenemos también que hacer. Es creer que el Espíritu Santo está disponible para nosotros. Es aceptarlo. Es aceptar ese Espíritu Santo. Creer que nos está dando vida, que Él es vida. Y que de esa manera tú realmente vas a vivir. Ese es el Espíritu Santo que entra y te transforma. Es el Espíritu Santo que está contigo, que quizás por las dificultades te has olvidado que lo tienes. A veces yo lo interpreto como si fuera una llama que tú tienes dentro de ti, pero que desafortunadamente por todas las dificultades esa llama se ha venido apagando. No se acaba, no se pierde, porque si tú lo tienes, si tú lo has aceptado, está allí. Pero tú tienes que darle ese oxígeno, tienes que permitir que esa llama reviva. Y es precisamente con la lectura de la palabra, es precisamente con otras disciplinas espirituales como el servicio, es también como el dar. Tienes que analizar tu vida, pero ese Espíritu Santo está allí, está disponible para ti nuevamente. Esa es la segunda instrucción que le da Dios Jehová al profeta Ezequiel, que sople. Es el mismo Espíritu Santo que lo vimos en Génesis cuando crearon el primer hombre. Dios sopló, ruach es el nombre en griego, ruach, le dio el Espíritu en Génesis. Creó el primer hombre, el primer ser humano. Es el mismo Espíritu Santo también cuando Jesucristo se le apareció a los apóstoles y sopló en ellos también, a ellos también, le entregó el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que tú tienes y que si no tienes acceso a Él y decir en este momento, Señor, yo necesito
tu Espíritu Santo. Yo no te he aceptado, Señor, y te pido perdón por todas mis transgresiones, porque me he apartado de ti, porque me he olvidado de ti, porque he vivido como si fuera Dios y te necesito. Ven, Espíritu Santo, ven a mí, transfórmame, Señor. Por último, yo quiero que cada vez que tomes esa cuchara, la cuchara que les entregamos, esa cuchara, cada vez que la tomes, cada vez que tú vas a cocinar, y espero que la usen, la idea de la cuchara es que la usen cuando estén cocinando, la idea de la cuchara es que preparen sus sopas, ¿no? Nosotros los latinos nos gustan las sopas, que levanta muertos. Yo me acuerdo mi mamá decía, no, esta sopita levanta muertos, ¿no? Entonces que la uses, y cada vez que la uses te des cuenta, revivir, te des cuenta, tienes el Espíritu Santo, lo tienes a Él, Señor, dame la gracia para vivir este otro día, para vivir este problema que estoy viviendo. Muéstrame qué tengo que hacer. Yo estoy contigo, estoy parte, y estaba en el exilio como en Babilonia, ahora estoy en el reino de Dios. Estoy en el reino de Dios, en el mejor lugar que puede uno estar. Es en el mejor lugar que tú puedas estar. Entonces, cada vez que estás cocinando, recuerda, míralo, o coloca la cuchara en tu cocina, en alguna parte donde tú la puedas ver. Lo otro que vamos a hacer en Covenant es que vamos a tener wallpapers. En inglés es lo que le colocas tú a tu teléfono, ¿no? Y lo vamos a tener en español también. De tal manera que tú puedas, y los que están escuchando en línea también lo puedan hacer en sus países. Básicamente bajas el wallpaper dependiendo del teléfono que tienes, no importa el modelo, y lo puedas ver. Cada vez que yo tomo mi teléfono, puedes incluso usar el iPad. Cada vez que tengo mi teléfono o mi iPad, yo puedo recordar y puedo aprender. Y saber, no aprender, pero recordar de que estoy vivo gracias a Él. Y no solamente para afrontar las dificultades de ahorita, sino para tener vida eterna. Ese es nuestro deseo y esa es la oración que tenemos para el día de hoy, para todos ustedes. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo, Padre, para pagar por todos nuestros pecados, para morir en la cruz por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para darnos tu Espíritu, para darnos nueva vida, para permitirnos nacer de nuevo, Padre. Gracias por ese regalo tan inmenso. No tenemos palabras para poderlo expresar, Padre. Gracias. Te pedimos que todo este año 2021 podamos tener un avivamiento en nuestras vidas, podamos identificar en qué áreas necesitamos más este avivamiento y que tú nos ayudes con tu Espíritu de tal manera que podamos estar más vivos en ti. Y podemos servirte y podemos tener la alegría y el fruto del Espíritu Santo, Padre mío. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.